es importante para saber a dónde vamos. Repasamos aspectos atractivos de la historia en Tarde Random. ¿Ya la tenemos a Pao? Pao, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bueno, yo digo Pao porque la conozco hace 1000 años. Para los oyentes que recién nos enganchan, se trata de Paola Figueroa, historiadora, profesora de historia, que todos los días jueves se encarga de tomar un aspecto de la historia, a lo mejor ayudados por la efeméride, pero que siempre es bueno compartir y conocer algunos aspectos más y novedosos de lo que nos cuentan en la primaria, en la secundaria o hasta en la universidad. Bueno, Pau, hoy nos convoca el calendario, ¿no? Fue 9 de julio, descansamos, pero bueno, hay toda una historia detrás de esta fecha ya por 1816. Así es, sí. Hoy nos convoca nada más y nada menos que el proceso de construcción de la independencia, que si bien lo hemos ido planteando a lo largo de esto que decías vos, ¿no? Que las efemérides de alguna manera nos ordenan en el relato. Realmente la independencia, en particular a los mendocinos, nos atraviesa porque fue el ejército que aquí levantó, construyó San Martín, el que va a garantizar no solo la independencia de la futura Argentina, digamos, de las provincias unidas del sur, sino también de Chile, de la República de Chile y de la República del Perú. El proceso de independencia es un proceso que nació allá por la Revolución de Mayo, muy confundido, porque en realidad esa Revolución de Mayo lo que tuvo de distinto fue haber establecido un gobierno de americanos, de criollos, pero en realidad era una junta fiel al rey de España, al rey cautivo, como dicen los documentos, pero ya el proceso de la construcción de la independencia toma mucha fuerza a partir de 1812 y la llegada de San Martín, haberse, como hablamos el jueves pasado, que un poquito se lo dedicamos a San Martín, haberse convertido en gobernador intendente de Cuyo y tener autoridad política para poder ir armando el ejército, fue definitivamente el espaldarazo militar que necesitaba la independencia. Acá siempre hay como un aspecto que a mí me interesa marcar, porque digo, San Martín tenía la idea y la gesta y la autoridad política y militar para armar la independencia, pero había que declararla primero. Claro. Era como decir, bueno, yo tengo todo listo, armado, 3, 2, 1, declaré la independencia para que yo la pueda también sostener en el campo de batalla. Exacto. O al revés. La sostengo en el campo de batalla, pero ustedes tienen que hacer alguna declaración al mundo de que somos un país independiente, una nación independiente. Este tema es muy importante porque acá aparece la figura de Belgrano, de la cual también hemos venido hablando, que era un gran aliado que San Martín tenía en el Congreso de Tucumán. Y digo que es muy importante este Congreso de Tucumán sesionando ese 9 de julio de 1816 allá, porque el mandato sanmartiniano de declarar la independencia a través de Tomás Godoy Cruz, mendocino, Agustín Maza, mendocino, Laprida, que era un sanjuanino pero que presidía el Congreso, y Belgrano, tenía una forma especial, era declarar la independencia y establecer un sistema político inmediatamente, cosa que la independencia no fuera simplemente una declaración, sino también una construcción política que tuviera la forma de la monarquía del Inca, que también lo estuvimos hablando como esta idea de hacer una restitución a los despojados desde el día cero que se produce la invasión europea, la invasión española. Y San Martín sabía que su actuación militar tenía que continuar, pero también era como que había que hacer una combinación entre lo que era la gestión militar y la gestión política. Esta declaración de independencia, la responsabilidad de este Congreso de declarar la independencia se cumple y en Tucumán, donde se redacta el acta de la independencia. Es un acta que nos declara a nosotros libres, no solo de España, sino de cualquier otra nación que intentara dominarnos. Y es a los hombres libres de Sudamérica.
tiene como un alcance en términos, esto ha sido analizado, ¿no? En términos sociológicos muy importante. No es a las Provincias Unidas del Sur, ¿no? Es a los hombres libres de Sudamérica. Es como una declaración de principios, pero con este sentido americanista, ¿no? Pau, Sí. Te iba a preguntar, cuando se declara la independencia, ¿era de las Provincias Unidas del Río de la Plata? Sí. No aparecía la palabra Argentina todavía. No. ¿Cuándo aparece la palabra palabra Argentina? Argentina recién va a aparecer en la década del 30, específicamente en el año 32, cuando bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires se crea la Confederación Argentina. Ah, ok. Bueno, entonces Todavía faltan 16 años. La Provincia Unida del Río de la Plata, o Provincia Unida del Sur, como dice el himno, hasta este momento, hasta 1816, incluía los territorios de Bolivia y de Uruguay y Paraguay. De Uruguay. Paraguay ya se había independizado en 1812. Ajá. Bueno, Paraguay se independiza, algo habíamos dicho, se independiza y ahí es donde Belgrano fracasa. Es el primer fracaso militar que Belgrano tiene en la franja este, digamos, de lo que es el norte del país. Inmediatamente él baja en Rosario en 1812, crea la bandera y empieza su campaña hacia el noroeste, y ahí empieza todo el otro Belgrano que conocemos del éxodo jujeño, de la batalla de Salta, de la batalla de Tucumán. Entonces en 1816 tenemos territorio del Alto Perú, como se conocía antes a Bolivia, y Uruguay, nada más. Más Argentina, obviamente. Pará, ¿y Chile? No, Chile no está unido en esa declaración. Chile nunca tuvo un formato que le permitiera ser parte de los virreinatos porque Chile es una capitanía general, como muchas a lo largo del Imperio Español, que tiene una función militar, no política, por tener costa. Está bien. Bueno, y la otra pregunta que te iba a hacer fuera de esto, ¿había algún sector en nuestro país de aquel entonces que no le conviniera la independencia, que estaba bien con los privilegios o dependiendo de España? Mira, hay una aristocracia indiana, si la llaman los historiadores que hacen básicamente historia económica, muchos historiadores mexicanos. Hay una aristocracia indiana que se beneficia con la sujeción a España, porque tienen privilegios en lo que es el comercio ultramarino. Claro. Ellos son los que transportan, digamos, las mercancías de España, pero también de Europa a través de España, que llegan a América. Son los que tienen las pulperías, los grandes almacenes, los que tienen fábricas de velas, o fábricas donde se trabaja el cuero. Eso es muy común en México también, en Cuba, en Venezuela, también lo fue en el Río de la Plata. Hay una fracción de la sociedad que sí tiene sus negocios puestos en el comercio internacional con España. Pero no era significativo, o sea, en porcentaje no era ni la tercera parte. Cuantitativamente no, lo que pasa es que tienen un lugar de privilegio en la sociedad, por su condición económica, justamente. Está bien. Cuantitativamente no, en cuanto a las convocatorias se hacen desde México, te digo, a Buenos Aires, o la leva se hace obligatoria de soldados, la mayoría queda del bando independentista, del bando republicano. Quiero llegar a lo siguiente, quiero llegar a que el 9 de julio de 1816 lo que allí se decidió fue totalmente por unanimidad, ¿o no? Sí, absolutamente. Bien. En lo único que no nos pudimos poner de acuerdo fue en la forma de gobierno, pero la declaración de independencia fue unánime. No sé si ya lo has comentado y tampoco sé si va en esta década que estamos tocando ahora, pero ¿en algún momento se pensó en hacer algo similar? Ya habían pasado varios años, en constituir algo similar a lo que había ocurrido en el hemisferio norte con Estados Unidos, hacer una especie de Estados Unidos de Sudamérica en vez de Norteamérica. No, ¿A nadie se le ocurrió? No hemos tenido como proyectos de esas características. Por ejemplo, sí se pensó en una Gran Colombia que incluyó, y duró poco, pero existió, digamos, tuvo entidad, que incluía Venezuela, Colombia y Ecuador.
proyecto, digamos, como más unificador. Pero nosotros del Ecuador hacia el sur, digo, incluyendo Perú, el altiplano peruano-boliviano, que luego va a ser Bolivia, Chile, no tuvimos como Visión. esa mirada. Pues hubiera estado bueno porque el Virreinato del Río de la Plata era muy extenso. Claro, era muy extenso en una posición estratégica, pero también, y acá nos ayuda algo que hablamos hace unos jueves, que es el tema de la historia ambiental, la heterogeneidad ambiental que te genera heterogeneidad de recursos y por lo tanto heterogeneidad de producción, Sí. hizo que también estuviéramos como muy atomizados, como muy fragmentados, que la pertenencia a esa estructura administrativa y política, que era el Virreinato del Río de la Plata, fuera en realidad como un corset, como que estuviéramos medio encorsetados, pero como que cada uno tenía como proyectos económicos, productivos, tecnológicos distintos. El Alto Perú, Salta y Perú, tienen más que ver con la vida económica, la vida cultural, que tiene que se, digamos, se enclava en el altiplano. No tiene nada que ver con lo que es la vida económica de Mendoza y San Juan, por ejemplo. Y nosotros no teníamos nada que ver con Buenos Aires, sino que teníamos una larga tradición económica con Chile. Claro, sí, sí. Y esa atomización, esa fragmentación, eso nos mató. Sumale de que buena parte del territorio de lo que el Virreinato del Río de la Plata está dibujado en los mapas, pero en realidad no tiene autoridad política real el gobierno español, es territorio indígena. Claro, claro. Entonces, en realidad, estamos como encorsetados en una estructura político-administrativa, pero que no responde a la diversidad productiva, a la diversidad económica y cultural, obviamente. Bueno. Esto no va separado. Y yo creo que en realidad, esto, y digo creo, y no considero intelectualmente, porque es una opinión, creo que el tema de esta fragmentación y esta atomización explica por qué no cuajaba un proyecto como aquel de la Gran Colombia o el de los Estados Unidos de Norteamérica o incluso el de los Estados Unidos de México, que funcionó, ahí sí funcionó. Ahí sí funcionó. Y ¿sabes qué? Y para los que nos escuchan, a ellos también les funcionó porque ellos definieron rápidamente la forma de gobierno, que iba a ser federal. Claro, claro, claro. Sí, cada uno de los estados era independiente, autónomo y se garantizaban sus poderes, pero bueno, decidían ceder algunos poderes para integrar una nación. Y eso la Argentina, las Provincias Unidas del Sur, no lo hizo. Nosotros declaramos la independencia, pero no definimos la forma de gobierno. Eso nos costó 40 años más. Mamita, sí. Qué error. Yo creo que es la causa de los 50 años de retraso en cuanto a la madurez política. Chile lo hizo rápidamente, en 1833 ya tenían sancionada la Constitución y vigente. Nosotros tuvimos intentos de estatutos provisionales, hubo una Constitución que se sancionó y que fue producto del Congreso de Tucumán, que era lo último que yo les quería agregar. Claro. El Congreso de Tucumán tenía dos funciones, declarar la independencia y sancionar una Constitución que establecía la forma de gobierno. Esa la debieron. Hizo. La Constitución. Pero estableció una forma de gobierno unitaria. ¿Qué significaba eso? Reconocer un único poder central, y eso no respetaba la autonomía de las provincias. Y por eso te digo esto de la atomización, de la fragmentación. Qué extraño, ¿no? Lleno de diputados y de representantes de las provincias, en una provincia, Tucumán, ni siquiera en Capital Federal, ni siquiera en Buenos Aires, pero mira, y decretan en 1818, claro, ese congreso que estaba en Tucumán, por amenazas de los realistas que venían del norte, se trasladó a Buenos Aires. Y ahí se escribió esa Constitución. Fue un tiempito después. No, pensé que en Tucumán mismo la habían escrito, digo, un contrasentido total. La escribieron en Buenos Aires, por eso nosotros sobre llovido mojado, y para qué la vamos a hacer fácil si la podemos complicar. Exactamente. En cuanto llegó a Buenos Aires empiezan a actuar personajes que tienen una mirada muy porteña, los unitarios, como Rivadavia. Claro, Rivadavia. Bueno, querida Pau, se nos fue el tiempo. Interesantísimo esto, los albores de la patria. Y después, bueno, vendrían unos años bastante fuleritos para la Argentina. Como vos decís, se perdieron 40 años. Se perdieron. De madurez política, de práctica política,
Sí, fue lamentable. Y un retraso también a nivel demográfico, porque no es que pasaron 40 años, pasaron 40 años en una guerra civil Claro, entre claro. unitarios y federales, o sea, no fue gratuito. Se murió gente ahí. Sí, sí, sí. Pau, gracias por tu columna de hoy. Un gusto, como siempre, y un Bueno, gran cariño a todos. igualmente, será hasta el jueves que viene. Chau, chau. Así será, adiós. Paola Figueroa, historiadora, profesora de historia, bueno, acá haciéndonos docencia con nosotros, ¿no? Desasnándonos un poquito de algunos temitas que por ahí. Vieron que la primaria, la secundaria y la universidad incluso no nos terminan de enseñar bien cómo es la cosa. Bueno, hay aspectos que nos